Algunos de vosotros me conocéis, otros por primera vez desde diferentes puntos del planeta Tierra. Mi nombre es Víctor Fanlo Punter, soy mediador y soy el delegado de CEMAJUR Internacional en España. Entonces, la coordinación entre esta organización internacional y la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU se ha convenido en dar esta conferencia, esta charla, por quien ahora os voy a presentar. Esta charla, para que podamos todos disfrutarla y aprender, será impartida por Jordi Palou-Loverdós, que es abogado en ejercicio desde hace más de 30 años, tanto a nivel nacional como internacional. Es uno de los pocos abogados catalanes habilitados y acreditados para actuar delante de la Corte Penal Internacional situada en La Haya, en los Países Bajos. Es un experto reconocido nacional e internacionalmente en derecho penal, tanto nacional como internacionalmente, como he dicho antes. Como profesional de prestigio, fue nombrado director general del Memorial Democrático de la Generalitat de Cataluña entre el 2011 y el 2016. Cuestión muy relevante para poder hacer la paz en muchas organizaciones, en muchas situaciones, cuestión que se está consiguiendo. Asimismo, es consultor nacional e internacional en materias especializadas relacionadas con la justicia de los derechos humanos, derechos civiles y políticos. Ha presentado informes elaborados de alto nivel ante el Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y la Alta Comisionada de los Derechos Humanos del Consejo de Europa, delante de diversos relatos especializados en la ONU. Es mediador en conflictos acreditado por el Centro de Mediación de Cataluña. Facilitador y mediador principal de procesos de diálogo político, fue nombrado el diálogo intrarruandés, cuestión muy importante que es muy probable que durante su conferencia nos hable de ello. Hay algo que es muy importante y es que sepáis que Jordi Palou no está vinculado a ningún partido político ni a ninguna organización de ningún tipo que pueda militar políticamente, lo cual le da una independencia absoluta a la hora de poder explicarnos cuáles son sus consideraciones sin ningún tipo de presiones por parte de nada ni de nadie. Lógicamente es miembro del patronato y director general de la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU, que ya tiene pues más de 25 años y por lo tanto su credibilidad a nivel internacional en cuanto a la acción no violenta es de fundado reconocimiento. Y ya por último, deciros que, bueno, si queréis leer publicaciones de él, tiene muchísimas, su currículum es extensísimo y si lo tuviera que dar todo, la conferencia la daría yo en vez de darla a él, por lo tanto estamos haciendo un abstract de lo que realmente es Jordi Palou. Pero tenéis una publicación, La mediación en conflictos hacia un boomerang armónico, que se publicó en Chile, y después el libro, que yo me lo he leído, Como el salmón en el agua, que la verdad es que es algo muy agradable. Tan solo deciros que procuremos tener los micrófonos apagados y después de la charla que nos dará Jordi Palou intentaremos abrir un tiempo de debate, de preguntas y que intentaremos entre tanto Judith como el propio Jordi y yo mismo ir dando las palabras para poder contestar a todas aquellas cuestiones o problemas o dudas que nos surjan. De entrada, bienvenidos a todos desde, en este caso desde España, desde Barcelona, desde donde os estamos hablando, y será un placer el poder ir conectando con personas que me consta que están intentando conectarse en este momento, incluso desde una academia de Nueva York, donde se está impartiendo una conferencia sobre mediación. No sé si lo conseguiremos, pero ojalá sea así. Sin más, le paso la palabra a Jordi Palou-Loverdós para que nos ilustre y nos enseñe todo lo que sabe o una parte de lo que sabe, porque sabe mucho. Gracias, Jordi, por tu tiempo.
Pues muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Gracias, Judith, por toda, como decía Víctor, por toda la organización y toda la coordinación para que estemos aquí juntos como cada mes. Y gracias muy especiales a Víctor, no solo como delegado de CEMAJUR, sino también como amigo. En la presentación que me haces es más en esta segunda calidad que en la primera, y me consta que lo haces con mucho cariño, y te agradezco toda también tu dedicación para hacer posible hacer esta sinergia conjunta con CEMAJUR y la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU, con esta proyección internacional, que al grabarla pues, es probable que algunas de las personas inscritas, como nos han dicho también, por incompatibilidad horaria, pues sea después posible seguirla a través de la grabación. ¿Por qué esta conferencia? ¿Por qué la hacemos conjuntamente con CEMAJUR? ¿Por qué le hemos puesto este título? Bueno, seguramente está en nuestras cabezas y en nuestros corazones todo lo que estamos viviendo en los últimos años, ¿no? No solo lo que estamos viviendo en relación a Ucrania en los últimos meses, sino también lo que está sucediendo en el mundo en relación a la pandemia, y entre medio de toda esta situación muchas otras situaciones de conflictos bélicos que en este momento están, digamos, eclipsadas por la situación de Ucrania y Rusia, pero que hemos tenido en las pantallas y en nuestras mentes y nuestros corazones, yo diría, durante tiempo, y que ahora parece que han desaparecido, ¿no? Y me refiero, pues, hace escasamente unos meses, con la retirada de las tropas americanas, todo lo que sucedió en Afganistán y los más de 20 años que lleva de guerra a Afganistán, previamente Irak, con la invasión militar que se produjo por parte de los Estados Unidos a partir precisamente de mentiras muy gruesas. No sé si visteis ayer el vídeo del presidente Bush que le traicionó su subconsciente y intentaba acusar al presidente ruso, y de hecho a mí me recordó lo que dice de Gandhi, ¿no? Cuando acusas a alguien con un dedo, hay tres que miran hacia ti, ¿no? Pues en este caso seguramente era un ejemplo elocuente de cómo se le escapó el subconsciente, en realidad hablando de sí mismo, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de situaciones de mucho sufrimiento, y después tenemos, por supuesto, en cuenta muchos de los países en África, no solo Ruanda y República Democrática del Congo, sino también Yemen, todo el cono sur, Colombia, con los esfuerzos que ha realizado, y más de 50 años de conflicto bélico y de cientos de miles de personas afectadas directa o indirectamente. Bueno, pues este es el contexto en el que de alguna manera se produce esta situación, y por eso sugeríamos, en este contexto en el que se habla tanto de guerras en plural, poder proponernos qué hacer para hacer las paces en plural también, ¿no? Y de forma muy sencilla, voy a intentar compartir principalmente tres experiencias concretas que de alguna manera conectan muy directamente con personas que estáis aquí presentes hoy, ¿no? Con Víctor Fanlo, por supuesto, con Simonetta Costanzo, con Mireia Vives,
por nombrar solo algunas de las personas que compartimos el espacio y que compartimos algunas de las experiencias que voy a compartir, y por lo tanto lo hago con la conciencia de no presentarlo solo, sino que lo presento con vosotras y con vosotros, ¿no? En este contexto, al menos para empezar, el otro día leía, y creo que es tan relevante como lo que estamos compartiendo en relación a las guerras y a los conflictos bélicos y a las situaciones de conflictos violentos que hemos vivido más cerca o más lejos, que este año, esta semana salía publicado que cada día, esta semana, en el Cuerno de África, esta semana, cada día, mueren 1.800 personas. Y mueren de hambre. Me parece la expresión de violencia estructural más evidente. Cuando esto pasa con un atentado como las Torres Gemelas, o un atentado en cualquier lugar, en Bali, en Marruecos, en Madrid, en Barcelona, en tantos lugares del mundo hay un atentado o hay un ataque con armas y mueren 18 personas, 20, 100, 200 personas, se nos ponen los pelos de punta. Cuando escuchamos que hay 1.800 personas que mueren de hambre, no nos sucede lo mismo, no sé por qué. Parece que forma parte de la realidad del mundo. Y probablemente estas muertes, que las podemos... imaginemos el sufrimiento de padres, madres, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, al ver esa situación límite que se está produciendo, en muchos casos conectada con esas guerras y esas violencias directas a las que estamos haciendo referencia. Quizás esta sería mi primera quizás invitación, ¿no? A que mientras estamos compartiendo esto, hagamos presente todas estas situaciones que se producen en el mundo en este caso, de sufrimiento, de personas que están luchando con gran capacidad de resiliencia para superar estos obstáculos, para estar al lado de sus próximos, de sus lejanos, en el ámbito físico, en el ámbito psicológico, en el ámbito anímico, y que intentan o intentamos acompañarnos en estas situaciones tan difíciles que en muchos lugares y en muchas situaciones se presentan de forma muy límite. Los nativoamericanos hace muchos siglos que hablan un poco de esta situación o de esta sensibilidad, para pensar en aquellos que ellos dicen así, que lloran más allá del horizonte, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a tenerlos presente vamos a explicar algunos de estos ejemplos, pero a la vez la invitación es a hacer presente también el enorme esfuerzo y dedicación de muchísima gente, precisamente no para generar guerra, no para generar violencia, no para destruir a los demás, no para generar división, sino justamente para lo contrario, trabajando para estar cerca de las personas que lo están pasando mal, sea cerca o sea lejos, para hacer acciones concretas que estén dentro de nuestras posibilidades, para estar cerca de estas personas y acompañarnos, y lo diría en plural, en estas situaciones que de alguna manera, si lo viéramos en un marco más amplio, veríamos cómo nos afectan directa o indirectamente lo que podríamos hablar el tejido social mundial. Cuando hablamos del concepto de crimen contra la humanidad, estamos hablando en realidad de esta realidad y de esta sensibilidad. Aquello que pasa en Afganistán, aquello que pasa en Ucrania, aquello que pasa en Rusia, aquello que pasa en Afganistán, en Irak, en Colombia, en Barcelona, en Marruecos, en México, nos afecta
no indirectamente, nos afecta directamente. Quizás con la pandemia nos ha permitido no solo pensar, sino también sentir y experimentar cómo es de cierto estos impactos que se producen en diferentes lugares del planeta, y esto lo vemos en última instancia también de forma presente con personas de todos los lugares del mundo que se encuentran hoy en día en nuestras ciudades, algunos escapando de situaciones bélicas, otros y otras escapando de situaciones socioeconómicas brutales, en algunos casos causadas por guerras, en otros por auténticas injusticias estructurales en los países, y otros por el cambio climático y las situaciones extremas que se están produciendo en el ecosistema y que tienen que escapar porque no tienen agua, no tienen alimento, como decíamos antes. Voy a, sin más introducción, pero me parecía que era una forma de hacer presente de forma especial todas estas realidades que nos impactan, explicar 3 experiencias concretas que hemos desarrollado conjuntamente con personas y organizaciones cercanas y lejanas que han intentado precisamente acompañar a aquellos que lloran o lloramos en la lejanía y en la proximidad. Y cómo esto a la vez se explica, y lo digo con toda naturalidad, con toda humildad, y a la vez con toda la invitación a ver cómo esto resuena en cada una de nosotros y cada uno de nosotros. En el sentido de que quien nos habla es igual que las personas a las que he hecho referencia, como Simonetta, como Víctor, como Mireia, somos personas absolutamente normales, ordinarias, como todas y todos los que estamos aquí, que como todos nos planteamos cosas, sentimos cosas y nos movilizamos con cosas. Y que a la vez lo que intentamos es poner en circulación y en movimiento nuestras capacidades, nuestros dones, hasta allá donde podemos llegar, y si es posible un poquito más allá. Pero que no se trata de nada extraordinario, sino simplemente de ponernos a disposición o ponernos al servicio allá donde de alguna manera creemos que podemos aportar alguna cosa. Y empezaré con el primer ejemplo, que sería el diálogo intrarruandés. El diálogo intrarruandés al que Víctor hacía referencia. ¿Cómo surge esta situación? ¿Cómo, en este caso, personas de Barcelona y de diferentes lugares de Europa y de África se ponen a caminar juntos ante una situación de auténtica tragedia y drama en lo que sucedió en África Central en los años 90? Pues explicaré, digamos, un ejemplo de lo que me movilizó a mí, pero que cada uno podía explicar seguramente su historia. Yo recuerdo que vi, en este caso, un documental de la Televisión Pública de Cataluña en relación a Ruanda. Esto era aproximadamente el año 96, 97, una cosa así, en el que se mostraba el drama de la tragedia ruandesa. Yo en aquel momento no sabía nada de Ruanda, ni sabía nada de Hutus, Tutsis y Tuás, pero en ese documental que me puso los pelos de punta, me generó por un lado una sensación de impotencia total, de decir, bueno, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Seguramente lo mismo que nos sucede ante las imágenes que vemos de Ucrania, de Afganistán, de Siria y de tantos otros lugares. Pero el documental acababa de una forma que a mí al menos me interpeló. Dijo: hay muchas personas que están en la cárcel y estaban abarrotadas, se veían esas imágenes, y no tienen abogado. Bueno, eso es lo que a mí me interpeló, me puso en marcha. Yo al día siguiente conecté con el Colegio de Abogados de Barcelona y dije: estas personas necesitan abogados y abogadas, no podemos hacer alguna cosa. Me puse a disposición, me pusieron en contacto con una
organización belga que era Avocats Sans Frontières, Abogados sin Fronteras, y finalmente la vida es un poco así. Después de hacer todos los trámites y de ponerme a disposición para ir a Ruanda a defender a quien lo necesitara, me dijeron que ya estaba completo, que no era posible. Y en ese momento, por decirlo de alguna manera, la vida dijo que no y por lo tanto así se quedó. Coincidió ese no con casualmente o no casualmente, ese mismo enero del año 97 asesinaban en Ruanda, entre muchas personas ruandesas, a 3 personas fantásticas españolas, a Flor Sirera, una enfermera manresana, a Manuel Madrazo, un médico sevillano, fantástico, con 2 hijos, súper comprometido, y a Luis Baltueña, un periodista también súper comprometido, y herían gravemente a un activista norteamericano ascendiente indio que se llama Nitin Mahdaf. Bueno, eso coincidió ese no con esa circunstancia que me interpeló nuevamente. Y bueno, pasó, digamos, un tiempo, y al cabo de unos años, y precisamente por las conexiones, por ejemplo, con todo el movimiento de objeción de conciencia, en el que pues en los años, finales de los años 80 y en los años 90, y con Simonetta compartimos Novact, con muchos objetores comprometidos, como Pepe Beunza, Martí Olivella, que estaban en el inicio de estas acciones. Bueno, pues yo bebí mucho de esas fuentes, y fue precisamente por esa conexión que se produce, cómo se entrelaza la vida, muchos años después, a través de estas amistades de la objeción de conciencia, me pusieron en contacto con otro objetor de conciencia que estaba intentando realizar algunas cosas en relación a la justicia para Ruanda. Y de hecho, así empezó, digamos, este acercamiento, esta aproximación a Ruanda, y no empezó como un diálogo, sino que empezó, en este caso, justamente por conectar con las familias de las víctimas españolas, empezando por Flos, Manuel y Luis, al que hacía referencia antes, para intentar averiguar las circunstancias de su muerte y de su asesinato y su muerte violenta. Y fue a partir de aquí que empezamos a andar con la comunidad ruandesa, sobre todo con la comunidad ruandesa en el exilio. Y fue el inicio de esta causa de justicia. Finalmente, no hablaré de la causa de justicia, pero presentamos al menos sintéticamente, una acción de justicia universal ante los tribunales españoles. Y mientras preparábamos esta acción de justicia, creo que este es el mensaje más relevante, las familias ruandesas, las víctimas ruandesas, los exiliados ruandeses en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en algunos países de África diferentes a Ruanda o República Democrática del Congo, nos decían: esta acción de justicia es muy importante porque nos reconoce como víctimas que hasta ahora no hemos sido reconocidos como víctimas, porque somos las víctimas vencidas. Y esto nos resuena, y después hablaremos de las audiencias memoriales en relación a la guerra civil española y a la dictadura franquista. Todo lo que tiene que ver con los vencidos de la guerra y las dificultades, las enormes dificultades que tienen en muchas ocasiones, sobre todo en los primeros años, de ser reconocidos como auténticas víctimas del conflicto, porque lógicamente los vencedores honoran a sus víctimas y muchas veces se apropian de esas mismas víctimas. Bueno, pues esto mismo sucedía en relación a Ruanda y en relación a la República Democrática del Congo, y nos decían: esta acción de justicia es muy importante, pero esta acción de justicia no es suficiente. Esta acción de justicia no permitirá llevar la paz a nuestro país. Esta acción de justicia no permitirá que nuestras hijas y nuestros hijos vuelvan a Ruanda. Algunos han nacido en Ruanda, pero otros han nacido en Europa, o han nacido en Estados Unidos, o han nacido en Canadá, o han nacido en algún otro país.
Y fue en este momento que, sabiendo que estaba formado en mediación y resolución de conflictos, me propusieron hacer de mediador en este conflicto. Y mi respuesta, en este caso, antes hablábamos de nos y de sís, ¿no? Pues en este caso mi respuesta fue un no. Primero porque no me sentía preparado para hacer de mediador en un conflicto tan complejo, aunque empezaba a conocer y entender un poquito, pero no me sentía realmente capacitado. Y después, en realidad, no podía ser no percibido como imparcial por una de las partes del conflicto, teniendo en cuenta que estaba defendiendo jurídicamente a algunas víctimas, aunque fueran en este caso hutus y tutsis, básicamente, de diferentes situaciones, pero todas coincidentes en el que se investigaba los posibles crímenes producidos por el Frente Patriótico Ruandés. Bueno, pues a partir de aquí, lo único que les dije también en la misma clave humilde, de decir, yo no puedo hacer de mediador, yo no puedo ayudaros en esto que me estáis pidiendo, lo que sí puedo hacer, sí que está en mis manos, es intentar ayudaros para que os podáis encontrar un espacio y un tiempo para que os podáis encontrar de forma armónica, de forma serena, que permita hablar de esto que queréis hablar y permita profundizar sobre estas situaciones de verdades ocultas y ocultadas que se está produciendo después del genocidio, el conocido del genocidio o las masacres sistemáticas que se habían producido en los años 90 en Ruanda. Y podemos decir que, aunque en ese momento no lo decíamos así, el diálogo interruandés nació de esta forma, tan simple y tan sencilla como generar un tiempo y un espacio, que en este caso fue por primera vez en Mallorca, donde se encontraron 10 líderes ruandeses en una localidad que les recordaba a las 1000 colinas de Ruanda, que es como se conoce el país, un país así verde, muy, muy bonito, que había quedado seriamente dañado por la guerra y por las masacres sistemáticas que se habían producido. Bueno, pues eso que empezó de esta forma simple, sencilla, las personas que se encontraron de alguna forma intercambiaron sobre el pasado de lo que había sucedido en Ruanda, se encontraban por primera vez fuera de su país hablando abiertamente sobre el genocidio, sobre los crímenes sistemáticos, sobre la situación de miedo que había generado esos crímenes sistemáticos, sobre el odio que se había producido y transmitido de generación en generación en relación a cómo se percibían étnicamente algunos grupos, en este caso hutus, tutsis y tuás, cómo esto había contribuido a la violencia no solo directa, sino también estructural y cultural que se vivía en el país, porque el último episodio de los años 90 conectaba con los episodios pasados que se habían producido, a veces de hutus en contra de tutsis, a veces de tutsis en contra de hutus, pero de forma cíclica desde hacía más de 500 años. Y hablaron de todo esto con la máxima confianza. En algunos casos hablaban en Kinyarwanda, por lo tanto yo en este caso estaba presente, pero no entendía absolutamente nada. Pero ellos compartían lo que querían compartir y era lo más importante. Y saliendo de ese encuentro, manifestaron dos cosas, en síntesis, vinieron a decir, cuando analizamos nuestro pasado vemos hasta qué punto estamos condicionados por lo que se ha transmitido de generación en generación, nuestros padres, nuestros abuelos, y lo que hemos vivido en nuestras vidas, y hay puntos en los que no coincidimos y a veces incluso son del todo irreconciliables, pero en cambio cuando analizamos la situación actual de Ruanda coincidimos más de lo que nos parece. Y se comprometieron a continuar ese diálogo en Ruanda, que continuó en el año 2006, donde nos encontramos ya 20 personas en el Maresma, en un lugar también, en un espacio y un tiempo. En este caso, ya puedo decir que me invitaron a hacer de facilitador del diálogo,
me vinieron a decir, bueno, aceptamos que no pueda ser mediador, pero ayúdanos con tu conocimiento, con tu experiencia, ayúdanos a intercambiar y a dialogar con toda profundidad en aquello que tenemos. Y a partir del análisis, en este caso, del documento del acuerdo de paz de Arusha al que habían llegado las partes en el año 93, formulamos toda una serie de un guión que sirvió después para elaborar un diálogo del que surgió un documento muy completo sobre el análisis del pasado que realizaban desde diferentes perspectivas, en qué coincidían y en qué no coincidían, y sobre todo en los pasos que creían que tenían que dar, que creían que se tenía que dar para avanzar para una nueva situación, un nuevo horizonte. Ellos hablaban de nuevos horizontes, de una democracia hecha a medida para Ruanda, no con estándares occidentales. De hecho, para situarnos en pie de igualdad, y si queréis después en el diálogo lo intercambiamos, me gusta explicar que cuando preparaba esa sesión inicial del diálogo en el año 2006, pensaba, ¿cómo vamos a empezar a dialogar después de que estas personas han perdido personas de sus familias, algunas decenas de personas en sus familias, porque tenían familias amplias, que habían sufrido delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad? ¿Cómo empezar a hablar de esto? Y dándole vueltas se me ocurrió una cosa también simple para situarnos en pie de igualdad todos, incluido a todos los participantes y a los que acompañábamos y hacíamos de facilitadores en ese momento, de querer dar un mensaje muy claro, que si estábamos allí era para acompañarlos, que quienes sabían sobre su conflicto eran ellas y ellos, y que no queríamos reforzar un mensaje que podía ser hasta cierto punto peligroso, que es, dejémoslo decir claramente, que nuevamente los blancos vienen a ayudar a los pobres africanos a resolver sus conflictos porque no saben. Bueno, pues nada más lejos de querer hacer eso. Estábamos allí porque queríamos acompañar y porque éramos invitados a acompañar, pero precisamente para situarnos todos en pie de igualdad y que todos estábamos abiertos a aprender los unos de los otros, en vez de empezar hablando, empezamos no hablando. Empezamos haciendo una sesión de Aikido con un maestro, con dos maestros de Aikido, que es un arte marcial japonés, en este caso desconocido para los europeos y desconocido para los africanos. Nos pusimos todos una misma camiseta con el mismo símbolo para conectar en ese plano de igualdad, y con un maestro europeo y un maestro africano nos enseñaron a hacer juegos de ataque y de defensa para neutralizar los ataques que se producían, los ataques violentos que se producían, y aprender a no hacer daño al atacante y no permitir que nos hicieran daño a nosotros en el caso de recibir un ataque. Bueno, pues así es como empezamos a hablar, de ahí surgió este documento. Es un documento que podéis ver en la página web de Veritas Ruanda Forum. Lo tenemos publicado y tenemos publicado el resto de los documentos de consenso que han ido produciendo. Y este ha sido el camino que fuimos diseñando y acompañando. Después hicieron plataformas de diálogo en diferentes países europeos, en Ámsterdam, en París, en Washington, en Kinshasa, a partir de este documento base que se hizo en el año 2006, hasta llegar a participar dos ex primeros ministros, varios ex ministros de diferentes gobiernos de Ruanda, miembros del ejército de diferentes ejércitos
que se habían enfrentado, sobre todo en los años 90, activistas, economistas, activistas por la paz, defensores de derechos humanos, religiosos, etcétera, etcétera, en lo que en la terminología del multitrack diplomacy se habla sobre todo del track 2 o de la vía 2, y por lo tanto no nos reunimos con gobiernos en activo, pero nos reunimos con los más altos niveles y los diferentes participantes del track 2 del multitrack diplomacy, diseñando de esta forma una irradiación para que fuera al máximo hacia la sociedad ruandesa, hasta el punto de que ellos mismos organizaron, después de avanzar en el diálogo, la emisión de una radio y de un programa específicamente sobre el diálogo intrarruandés, emitido desde fuera de Ruanda, pero que se escuchaba en Ruanda, teniendo en cuenta que en Ruanda, sobre todo en el ámbito rural, el medio de comunicación por excelencia es la radio, y hasta los agricultores y payeses y payesas, etcétera, etcétera, que trabajan los campos en fin, que trabajan en diferentes dimensiones, podían escuchar los programas de radio específicos sobre los contenidos del diálogo intrarruandés. Esto sucedió entre los años 2004 y el año 2011 y dio como resultado que una de las participantes quiso llevar el mensaje del diálogo a Ruanda en persona, dejó el exilio, volvió a Ruanda. Estamos hablando de una líder mujer, Victoire Ingabire Umuhosa, que decidió dejar a su familia en Ámsterdam y volver a su país para intentar registrar un partido político y presentarse a las elecciones con el programa político más importante, llevar el contenido de todo lo que se había compartido y avanzado y consensuado en el diálogo entre ruandés a sus conciudadanas y conciudadanos en Ruanda, hecho que le comportó, primero, que no le dejaran registrar su partido, segundo, que la detuvieran, tercero, que la torturaran, cuarto, que sufriera un juicio injusto, que la condenaran a 7 años de cárcel, que recurriera esa condena y la condenaran a 15 años de cárcel, y que finalmente pues, ha estado hasta prácticamente hace 2 años y pico en la cárcel. Estuvo casi 8 años en la cárcel confinada, y en este momento tampoco se puede mover de Kigali, sigue estando, digamos, privada de movimiento. Bueno, he hecho un poco de síntesis de este primer ejemplo de hacer las paces a partir de un documental de la Televisión Pública de Cataluña y cómo se movilizó y todo lo que ha ido desplegando. Paso al segundo ejemplo, al ejemplo de las audiencias memoriales en Cataluña, y en este caso paso del nivel internacional al nivel nacional. En este caso, como decía Víctor, nace un poco a partir de la temporada que fue invitado a participar en el Memorial Democràtic de la Generalitat de Cataluña, y en este caso a partir de, y tenemos aquí con nosotros a Mireia Vives, a partir de unos intercambios en relación, en este caso, a su familia y lo que había sucedido en su familia en relación a la guerra civil española, fuimos avanzando y fuimos explorando, primero a partir de su familia, después de un trabajo que realizó ella misma en Monistrol de Montserrat, un trabajo de memoria oral con más familias afectadas en Monistrol de diferente signo, de diferentes circunstancias. Fuimos hilvanando también un poco de la misma manera, volvemos a hablar de esta realidad, digamos, humilde, decir, bueno, ¿qué podemos hacer en esta situación? Y fuimos ideando una forma de encontrarse para hablar de aquello que había quedado en silencio durante generaciones
después de la guerra civil y durante la dictadura franquista. Estamos hablando de la guerra civil de los años 36 a 39 y de la dictadura hasta el año 75, hasta el año 78 de la aprobación de la Constitución, donde en Monistrol de Montserrat y en muchos lugares, pueblos y ciudades de Cataluña y del resto de España, la realidad mayoritaria es que muchas de estas situaciones habían quedado guardadas en las familias, había mucho dolor que no había sido ni tan siquiera compartido ni comunicado, y esto de alguna forma tomamos conciencia de hasta qué punto se había ido transmitiendo de generación en generación hasta la tercera y cuarta generación, y cómo esto estaba afectando a nietas y nietos, bisnietos y bisnietas, y ya no digamos a hijos y hijas, muchos de los cuales, hablando de hijos y hijas, habían sufrido de forma muy severa este silencio, a veces incluso desconocimiento de lo que habían sufrido, de las muertes que se habían, de las circunstancias de las muertes que habían sufrido sus padres o sus abuelos, de desconocer dónde está el cuerpo o los restos de sus abuelos, de haber desaparecido en el exilio o haberse separado las familias durante años. Y ante esta circunstancia, pues con Mireia nos planteamos un poco lo mismo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y a partir de aquí se nos ocurrió poder facilitar lo que después le llamamos audiencias memoriales, inspirados en lo que se había hecho en Sudáfrica, en este caso en relación al eje verdad, en relación a lo que se llaman audiencias públicas dentro de la Comisión de Verdad y Reconciliación que hubo en Sudáfrica, como sabéis, liderada por el obispo Desmond Tutu. Y a partir de estas audiencias públicas, que tuvieron un impacto en un marco mucho más amplio, que eran evidentemente una comisión de la verdad, donde había muchas otras dimensiones y donde en la comisión de la verdad acabó con una serie de conclusiones y recomendaciones. Nosotros no éramos quien para hacer ni un planteamiento de comisión de verdad, ni hacer recomendaciones, ni nada de esto, pero sí que en la medida de nuestras posibilidades dijimos, bueno, pues ¿por qué no facilitamos nuevamente un espacio y un tiempo para dar la posibilidad de que personas de diferentes generaciones puedan expresar en público y romper el silencio en público respecto de aquello que han vivido de forma directa en primera generación o que se ha transmitido a la segunda, tercera y cuarta generación? Y así nos lo planteamos en primer término. En el año 2015 se hizo la primera audiencia memorial justamente en Monistrol de Montserrat, que es, como decíamos, la localidad donde vivía la familia de Mireia, y como está aquí, después también si hacéis preguntas o intervenciones ella también podrá intervenir y aportar, como después Víctor y Simonetta podrán aportar en la tercera experiencia, o Inma, que habéis participado en la tercera. Hicimos esta audiencia memorial en Monistrol de Montserrat y varias generaciones explicaron. Nosotros queremos superar las etiquetas de bandos y de ir más allá de estas identificaciones que muchas veces son no solo incompletas, sino que a veces incluso absolutamente injustas, porque ninguna de las o algunas de las personas pueden no identificarse en absoluto con esa realidad, que es lo que justamente hizo el franquismo, apropiándose de las víctimas que consideró que formaban parte del parte vencedor, olvidándose e incluso humillando a las víctimas vencidas. En este caso, no es para poner en pie de igualdad a verdugos y víctimas, sino dar la posibilidad de romper ese silencio en público para que delante de las instituciones democráticas se pueda reconocer aquello que ha sido verdad en este caso esa localidad, hacerlo en el mismo lugar donde sucedieron los hechos, ante las mismas familias y ciudadanos y ciudadanas que después han venido
en este caso a Monistrol de Montserrat, y eso permitió, un poco también inspirados por los ejes que se ha trabajado en el ámbito de la justicia transicional, que son las 4 grandes columnas, no nos gusta hablar de columnas, pero serían los 4 grandes ejes que están interrelacionados: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Con esa iniciativa de las audiencias memoriales intentábamos que se produjera esa verdad en público, que esa verdad fuera reconocida por las instituciones democráticas. Eso aportaría un grado de justicia, no estamos hablando de hacer un juicio y de asumir responsabilidades penales, pero sí poder asumir responsabilidad en sentido amplio, responsabilidad pública en el sentido de apropiarse de ese proceso colectivo que se ha producido en Monistrol de Montserrat y en las otras localidades que después realizamos, y producir una cierta reparación del tejido social dañado, precisamente por las violencias que se habían desatado en esta localidad y en otras. Mireia, por ejemplo, llegó a la conclusión, después de haber investigado, y esto es lo que intentamos que también circulara en la audiencia memorial, es que se había producido unas muertes violentas de personas en Monistrol de Montserrat, que se habían producido de forma concadenada y relacionada con unas muertes violentas de jóvenes de Monistrol de Montserrat que se habían desplazado a Mallorca para intentar defender a la República ante el avance franquista. Y las víctimas de muerte violenta que sucedieron después de esas muertes en Mallorca eran reclamadas precisamente por las madres que habían perdido a sus hijos y con una auténtica percepción de injusticia en ese episodio trágico en Mallorca. Bueno, pues esta y muchas otras cosas surgieron en la audiencia memorial de Monistrol de Montserrat. Posteriormente, en el año 2018, realizamos 3 audiencias memoriales complementarias, en este caso con el apoyo de la Diputación de Barcelona, en el primer caso con el apoyo del Memorial Democràtic de la Generalitat de Cataluña, y en el año 2018 lo hicimos en Sant Boi de Llobregat, estamos hablando ya de una localidad de 80.000 habitantes, o de Sant Joan de Vilatorrada, que es de unas dimensiones más reducidas, pero en este caso pues también sucedieron cosas que nos removieron y que nos tocaron y que nos hicieron pensar. Y en este caso podemos explicaros este ejemplo que se produjo en Sant Joan de Vilatorrada, en el sentido de que participaron el nieto de una víctima que había sido asesinada por ser etiquetada como conservadora en los primeros meses de la guerra en el año 36, que había sido asesinada fuera, digamos, de su casa, y que esta experiencia se había transmitido primero a los padres y después, en este caso, a los nietos, y el nieto sabía que había sucedido esto y se enteró que había una iniciativa que se llamaba Audiencia Memorial y se molestó porque nadie le había dicho nada y dijo, bueno, mi abuelo, que es que no existió, mi abuelo no fue asesinado, aunque fue etiquetado como conservador o incluso franquista, es que su vida no servía para nada. Sí, mi abuelo, y lo dijo así en la audiencia memorial, mi abuelo era de misa, era de ir a misa, era creyente, y fue precisamente por este motivo que fue asesinado. Él no era franquista, pero era profundamente cristiano. Pero fue etiquetado como franquista y fue asesinado por el jefe del Comité Revolucionario de Sant Joan de Vilatorrada. Bueno, pues en esa reunión preparatoria estaba presente también el nieto
del jefe del comando, digamos, que había asesinado al abuelo de esta víctima. Y en esa reunión preparatoria hicieron una explicación breve de cómo lo habían vivido, cómo lo había vivido la víctima y a la vez también cómo lo había vivido el nieto del el jefe del comité, y hasta qué punto, cómo le sabía mal lo que había hecho su abuelo, y explicó también las consecuencias de lo que había sucedido a su abuelo, porque a su abuelo, por lo tanto el que produjo la muerte violenta, lo acabaron asesinando sus propios compañeros, parece ser, por lo bestia que había llegado a ser, y a consecuencia de esto, después de la guerra, su abuela tuvo que prostituirse para poder sobrevivir. Y explicó esto también en público. Hecho que en la audiencia memorial, y os podéis imaginar que esto en el pueblo, el impacto que tuvo, teniendo en cuenta además que el nieto del perpetrador, por decirlo de alguna manera, era en aquel momento concejal de cultura del propio ayuntamiento, por lo tanto un cargo público que se, digámoslo así, se desnudó en público en relación a su experiencia vital. Este año, hace pocos meses, y nuevamente conjuntamente con Mireia, hemos facilitado 2 audiencias memoriales, una en Sabadell y otra en Olesa de Montserrat. En Olesa de Montserrat, donde en este caso, y quizás con esto acabo este segundo ejemplo, también se ha producido una situación que nos ha hecho reflexionar, y es que, a diferencia de las anteriores audiencias memoriales, esta sexta que hemos hecho este año, nos hemos encontrado en que ni primera, ni segunda, ni tercera generación, por motivos diferentes, han estado dispuestas o dispuestos a hablar en público. Había mucha resistencia, mucha sensibilidad. Es un pueblo todavía pequeño con heridas muy abiertas, donde las familias todavía conocen mucho, identifican mucho qué es lo que hizo qué, y quién hizo qué, y quién dejó de hacer, a veces no con mucha precisión, a veces con rumores que se han ido transmitiendo de generación en generación, a veces con informaciones precisas, a veces con informaciones difusas e incluso incorrectas, a veces sabiendo incluso el nombre o la familia que había producido la muerte violenta o que había participado en la muerte violenta de algún familiar. Por lo tanto, había mucha resistencia y mucha sensibilidad a poder compartir esto en público, y todo esto que lo hacemos conjuntamente con los representantes del ayuntamiento y con los responsables de memoria histórica del ayuntamiento, nos acaban diciendo: lo hemos intentado de todas maneras, pero es que no quieren. Y cuando nos reunimos con los bisnietos y bisnietas, que en este caso hubo unas cuantas bisnietas muy activas, les invitamos, como habíamos hecho por ejemplo en San Joan de Vilatorrada, bueno, aunque no quiera hablar, ¿por qué no le invitas a tu abuela, a tu abuelo, a tu padre, a tu madre a acompañarte y sentarte contigo en la audiencia memorial? Aunque no hable, pero que esté presente. Aún así, no fue posible como fue posible en San Joan de Vilatorrada, pero sí vinieron y estuvieron presentes en la primera y en la segunda fila familiares, por lo tanto padres, madres, abuelos y abuelas que quisieron acompañar, aunque fuera en la distancia de la fila cero, a sus bisnietos o a sus nietos y nietas. Y eso es de alguna manera lo que se produce, este efecto catártico en el lugar donde se produjeron los hechos, donde se reconoce lo que sucedió, se reconoce el mal producido. De alguna manera es una forma de asumir nuestras sombras individuales y colectivas y hacer lo propio, apropiarnos. Esta es quizás la idea profunda de responsabilidad. Responsabilidad de alguna manera tiene que ver con esponsales y con casarse con.
es hacerse propio aquello que forma parte de nuestra mochila, de nuestra historia, de nuestra memoria, de nuestra sombra, de aquello que nos acompaña, de aquello que forma parte incluso de nuestras entrañas inconsciente o conscientemente. Lo llevamos a la luz en la medida que eso es posible, y la verdad es que tuvo un valor inmenso el trabajo que hicieron las bisnietas y los bisnietos con sus familias, que produce este efecto también de compartir, de intentar compartir la vida y hacerla propia y asumirla como algo que forma parte de nosotros, de forma que esto es reconocido por las instituciones públicas en público. Y bueno, nuestra aspiración y nuestra idea es poder continuar expandiendo esto, aunque sea tantos años después, más de 80 años después de la guerra civil y más de 40 años después de la transición a la democracia, pero que constatamos aún en el año 2022 que es algo pendiente, que es algo que produce efectos transformadores, no solo en respecto del pasado, sino también respecto del presente, y más cuando intervienen personas de diferentes generaciones, incluidas generaciones jóvenes. Y el último ejemplo, para no alargarme, tiene a la vez la dimensión local internacional y global. En este caso, hago referencia más a nivel, por decirlo así, local, en lo que sucedió o lo que trascendió públicamente en relación a lo que podemos hablar del conflicto político entre Cataluña y España, o la situación social y política producida en las últimas décadas en relación a Cataluña y España, en relación a la cuestión de la organización territorial del Estado, a la relación entre pueblos dentro de un mismo Estado, algo que formó parte de la transición española y que de alguna forma conecta con lo que hablábamos antes de la guerra civil y la dictadura franquista, donde, como sabéis, pues en este caso, por poner algunos ejemplos de aspectos que salen en las audiencias memoriales, pero que resuenan en el pasado y el pasado reciente y en el presente, pues estamos hablando de que se prohibió la lengua catalana durante la dictadura, que las instituciones catalanas, las instituciones políticas catalanas, tanto el Parlamento de Cataluña como el Gobierno de Cataluña, fueron disueltos, que el presidente de Cataluña fue ejecutado en un consejo de guerra en el castillo de Montjuïc, en un tribunal de guerra sumarísimo sin posibilidad de defensa, como decenas de miles de ciudadanos que sufrieron esa misma realidad, donde hubo un ataque ya no solo individual a las personas, sino también sistémico y cultural, en este caso a la cultura catalana específicamente y a las instituciones catalanas, y que en la transición fue uno de los aspectos que se intentó trabajar: el reconocimiento de la institución de la Generalitat de Cataluña, el hecho de reconocer una serie de competencias exclusivas, compartidas, y algunas exclusivas del Estado, otras exclusivas de Cataluña y otras compartidas entre el Estado y Cataluña, intentar vertebrar una solución para esa situación que ya venía desde lejos, con una vocación, yo diría, claramente federalizante en la Constitución española, con la idea de que poco a poco se fuera desarrollando un sistema dentro del Estado español, pero de autogobierno generoso, y a partir de dinámicas que se han ido produciendo de recentralización del Estado, de modificaciones estructurales del estatuto, en fin, muchas situaciones particulares que se habían producido en España y en Cataluña. En la última década, y especialmente a partir del año 2010, se vive un proceso en Cataluña que de alguna manera tiene dos
picos fundamentales, que es la consulta del año 2014 en Cataluña, donde se hace una consulta no refrendaria con un determinado resultado y una participación masiva y pacífica, y a partir del no reconocimiento en absoluto de esa situación y de la negativa a negociar a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional que se había intentado por los canales adecuados modificar la situación estructural de Cataluña a partir de un nuevo estatuto, se hace una apuesta por el Gobierno de Cataluña de hacer una consulta refrendaria que no es autorizada y de hecho es prohibida por el Tribunal Constitucional, no solo por el Gobierno español, sino por el Tribunal Constitucional y por los tribunales españoles, y a partir de aquí se produce una celebración de un referéndum también con participación masiva, pero con una intervención masiva de más de 10.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que irrumpen en algunos colegios electorales de forma violenta con la idea de intentar evitar la votación sin ninguna trascendencia jurídica, como se había dicho, y a partir de aquí se vive una situación política de un intento de declaración de independencia que queda suspendido, etcétera, etcétera, suspensión de las instituciones catalanas y una situación que es lo que, a la que quería llegar, de conflicto social y político en muchos niveles de la sociedad catalana y española, hasta el punto de que muchas familias, muchos lugares de trabajo, incluidas ONGs, empresas, etcétera, etcétera, el diálogo no solo se hace difícil, sino que a veces incluso imposible, donde se produce una situación de polarización muy intensa y donde se producen roturas de relaciones personales entre parejas, entre amigos y amigas, entre compañeros y compañeras de trabajo, entre ciudadanos y ciudadanas en la calle, situaciones de tensión, etcétera, etcétera, que se manifiestan en esas revelaciones, digamos, de polaridad extrema en algunos casos y de intento, yo diría que muy poco constructivo de los extremos, de intentar anular o neutralizar. Intento ser lo máximo descriptivo posible y ya sé que no soy neutral, entre otras cosas, porque aunque mi familia materna es de Grecia, yo soy nacido en Barcelona y por lo tanto no puedo hablar de forma ni imparcial ni neutral. Soy muy consciente de ello, pero es para hacer la introducción. Bueno, pues ante esa situación que se vivía en Cataluña y España, lo que oíamos por la mayoría de los grupos políticos, los presidentes del gobierno español, los presidentes del gobierno de la Generalitat de Cataluña, los ministros, consellers, e incluso a nivel internacional, el alto comisionado de Naciones Unidas, el comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, etcétera, etcétera, todo el mundo, e incluso ciudadanos, políticos, diputados, senadores, todo el mundo ponía en la boca: es necesario e imprescindible un diálogo sobre esta situación que nos permita desbloquear esta situación y nos permita avanzar. Bueno, pues eso que estaba en la boca de todos, yo creo que muchas personas nos preguntamos en aquel momento, decir, bueno, sí, diálogo, pero ¿quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Venga, pongámonos. Primero las personas responsables y después todos nosotros y todas nosotras somos corresponsables porque estamos viviendo esta situación, estamos afectados por esta situación y estamos condicionados por esta situación, y si no lo hacemos nosotros no lo hará nadie. Y fue a partir de esta idea en bruto, fijaros que en realidad es un mismo esquema de planteamiento, lo que hacía en relación, el planteamiento que hacía en relación a la situación de Ruanda, o el planteamiento que nos hacíamos con Mireia en relación a la situación de la guerra civil y la dictadura, y en este caso pues con Simonetta, con Víctor, Mireia también estaba presente, más tarde Inma. Nos hicimos este planteamiento de decir, bueno, pues ¿por qué no iniciamos un diálogo de calidad para hablar de la situación social y política de Cataluña?
para poner en marcha este diálogo al que todo el mundo apela, pero que nadie está dispuesto a hacer ni a mover un pelo para que eso sea posible. Y fue a partir de esta idea en bruto donde empezamos a compartir y tomó forma esta iniciativa que le acabamos denominando Ser en Paz, o Esser en Pau, o Being in Peace, y que coloquialmente conocemos como EP, que nos invitaba a despertarnos o nos invitábamos mutuamente a despertarnos en esta situación de letargo ante el conflicto que de alguna manera estábamos viviendo en primera persona. Esto es... yo concretamente, para poner, digamos, conexiones, para que veáis también un poco el paralelismo, igual que en el caso de Ruanda, pues estaba haciendo en paralelo esa iniciativa de justicia universal en relación a Ruanda, pues en relación a Cataluña-España me pidieron la realización de un informe de derechos humanos sobre la violación de derechos humanos fundamentales en Cataluña-España, y fue a partir de aquí, con el conocimiento de aquí, donde compartimos con todas estas personas a las que hacía referencia y que estáis aquí y que también podéis participar si hay preguntas en relación a esto, porque tenéis tanto más conocimiento que yo sobre esto, para realizar este diálogo en el que han participado personas de signos ideológicos y políticos diferentes, algunas personas pertenecientes a diferentes partidos políticos, otras pertenecientes a diferentes entidades sociales activas de diferente signo, Òmnium Cultural, la Sociedad Civil Catalana, Asamblea de Cataluña, que han sido activas en sentidos contrarios, diversos, yo diría que antagónicos en relación a este conflicto, Catalans for Europe, vaya, diferentes organizaciones que de alguna manera han estado presentes. Tenemos que decir que la mayoría somos, por decirlo de alguna manera, ciudadanos de a pie. Cada mes hemos sistemáticamente invitado a representantes de todos los grupos políticos del Parlamento de Cataluña, de todos los grupos políticos, de todos los representados, desde, por decirlo de alguna manera, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, pasando por el medio, por el centro, por la derecha moderada, la izquierda moderada, y todos los signos políticos representados en el Parlamento. También las diferentes corrientes sociales y movimientos, también movimientos de paz, a los mediadores y mediadoras de Cataluña, a muchos colectivos que de alguna manera están participando en diferentes movimientos y en aportaciones para la paz. Y tenemos que decir que todos los que hemos y todas las personas que hemos participado somos ciudadanos de pie, y que no ha venido prácticamente, bueno, solamente un líder político se ha excusado una única vez que no podía asistir a la edición de Diálogo. Esta iniciativa, que la empezamos a partir de principios del año 2020 y lo hacíamos con una metodología presencial, de acuerdo con la metodología conocida como Fishbowl, en 2 círculos concéntricos, y que nos permitió avanzar presencialmente, quedó transformada con el inicio de la pandemia. Tomamos el reto de pasarlo al formato online, aunque estaba concebida de forma presencial, y la hemos continuado realizando mes a mes durante estos 2 años prácticamente y medio. Y les explico lo de la pandemia porque justo coincidiendo con la pandemia, y no sé si recordaréis, pero yo creo que todas y todos tenemos bastante presente cómo vivimos el mes de marzo del año 90, al menos en la mayoría del mundo nos confinamos absolutamente sin poder salir más que para comprar lo esencial, sobre todo en las primeras semanas, con la incertidumbre y la incógnita de qué estaba pasando, qué es lo que se estaba contagiando, y los efectos en ese momento mortales que nos anunciaban minuto sí, minuto también, 24 horas en los medios de comunicación, en las televisiones. Y ante el impacto, en este caso, hoy hablamos de trauma colectivo,
de lo que supuso la pandemia y el confinamiento global y no solo local, nos planteamos en ese momento, bueno, pues ya que hemos experimentado qué es lo que supone compartir en un diálogo de calidad ante esas situaciones conflictivas, incluso en algunos casos adversariales que se habían producido, ¿por qué no hacemos la misma iniciativa en relación a la pandemia? Y fue a partir del confinamiento que también mes a mes y ya de forma exclusivamente online propusimos hacer el EP Pandemia, justamente ante la evidencia que se estaban produciendo situaciones de conflicto entre también las personas que vivían en un mismo espacio, en un espacio a veces reducido, donde se producían situaciones de tensión ante tanta incertidumbre, donde salían a aflorar nuestros nervios, nuestras capacidades de resiliencia, nuestras generosidades, en fin, nuestras luces y sombras, y nos invitamos mutuamente a compartir esas luces y sombras, y lo hicimos pensando no únicamente en nosotros y nosotras, en las personas que participamos del orden de 15, al principio eran más personas, entre 15 y 20, después hemos ido entre 10 y 15 personas mensualmente, que nos hemos ido reduciendo. Al principio lo hacíamos 2 veces por mes, porque la situación era muy complicada al principio, y después pasamos a hacerlo mensualmente, pero lo hacíamos en la conciencia no únicamente para compartir entre nosotros, sino que en este caso lo concebimos desde el primer momento y con esto acabaré, en las 3 fases en las que de alguna manera distribuimos ese espacio, en el que al inicio del diálogo realizamos una focalización, una preparación mental y emocional para el diálogo, tanto en la situación Cataluña-España como en el EP Pandemia, precisamente para alinearnos en la onda de vibración mental y emocional, para que el intercambio sea de la máxima calidad, para que la comprensión pueda fluir entre nosotras y nosotros, y decimos así de forma natural, que igual que nos preparamos para hacer gimnasia, para hacer un ejercicio, y hacemos ejercicios físicos de calentamiento, de estiramientos para prepararnos para ese tipo de ejercicio físico, pues para hacer un ejercicio mental y emocional de intercambio de ideas, pero sobre todo de experiencias vitales, necesitamos también una determinada preparación. En este caso, Simonetta en muchas ocasiones nos hace esta preparación, esta focalización, incluso hacemos, digamos, meditación, silencio, respiración, etcétera, etcétera, para justamente alinearnos en esta vibración y poder intercambiar con la máxima calidad. Y de hecho esto es lo que sucede en la segunda fase. Después de esta preparación, esto nos permite escuchar de una determinada manera, hablar con un determinado tono, utilizar una serie de contenidos a partir de la comunicación no violenta, a la que somos invitados a comunicarnos desde nuestro ángulo de visión, desde como hacemos también en las audiencias memoriales. Y por último, y esto es a lo que me refería, que no únicamente lo hacemos pensando en nosotros, hacemos lo que los pueblos latinoamericanos y también otros pueblos tradicionales, y también se hacía aquí al entorno del fuego, lo que se denomina la generación de la visión común, que es que a partir de todo lo que hemos compartido, los fragmentos de vida, los tesoros de vida que hemos compartido, testimonios de nuestros pensares, de nuestros sentires, etcétera, etcétera, generamos una visión común que vamos nutriendo no solo a partir de lo que se ha compartido en esa edición del diálogo de situación Cataluña-España o de la situación de pandemia, en la que visualizamos horizontes futuros en los que podamos transitar mejor, que podamos transformarnos y aportarnos mejor a cómo acompañarnos en estos procesos, cómo enriquecernos, cómo no estar solos, cómo ayudarnos
sobre todo las personas más vulnerables, las personas que estaban solas, las personas que pasaban por determinadas situaciones físicas de enfermedad o las situaciones mentales, digamos, de nervios o de ansiedad, etcétera, etcétera, en el caso de la pandemia, o situaciones que se habían vivido en relación a la situación de Cataluña-España, no solo de ansiedad individual, sino también colectiva, pero también de proyecciones positivas de hacia dónde podíamos caminar para poder avanzar y superar los bloqueos actuales, ¿no? Bueno, pues esa generación de visión común la nutrimos cada edición y la proyectamos más allá del círculo que se genera de presencias online de las personas que nos vemos exactamente igual que nos estamos viendo ahora en este recuadrito de Zoom en las sesiones. De forma que, de alguna, si me permitís la última cuestión alegórica, pero a la vez científica, muchos científicos han puesto de manifiesto hasta qué punto, cuando esta proyección se hace, esa proyección mental y emocional se hace de forma alineada y se emiten ondas electromagnéticas que provienen de nuestro cerebro, de nuestra mente y de nuestro corazón, eso tiene un impacto en la realidad externa en la que se está incidiendo. Y estoy hablando básicamente de ciencia pura, nada esotérico, ciencia pura que habla precisamente de estas realidades en que se imprime, no solo a partir del principio de Heisenberg y de otros científicos que han aportado hasta qué punto el observador, incluso el observador, únicamente observador, ya no digamos el que proyecta mentalmente imágenes y realidades que se desea conjuntamente que se conviertan en realidad, se convierten efectivamente en realidad y marcan de forma cuántica esta realidad en la que se quiere imprimir y a la que se quiere condicionar creativa, positiva y armónicamente. Acabo, porque me he alargado 10 minutitos más de lo que tenía previsto, acabo quizás enlazando con esta idea de la generación de la visión común que tienen muy presente los pueblos originarios y los pueblos latinoamericanos, que dicen que cuando se hace esto, cuando se proyecta en grupo, en colectivo, una realidad que se quiere que se convierta en realidad, para hacerlo de la forma más elevada posible, debemos pensar en que aquello que proyectamos sirva para más allá de 7 generaciones. Es decir, que no sirva únicamente para la generación que estamos viviendo y conviviendo, en este momento los más de 7.700 millones de seres humanos, sino que pensemos, y estamos hablando de muchos 7, en las 7 generaciones que nos seguirán. Y este es un poco el espíritu en el que hemos vivido y nos hemos desarrollado durante estos 2 años y medio en esta iniciativa de aportarnos diálogo y armonía a partir del EP. Pues nada más, hemos compartido estas 3 iniciativas, el diálogo intrarruandés, las audiencias memoriales y el Ser en Paz de Sarampau. Y nada, estoy a vuestra disposición para comentarios, para preguntas y como tenéis también a otras personas como Simoneta, Víctor, Mireia, Inma, que han participado en algunas de estas cosas, también creo que al estar presente vale la pena que aprovechemos su presencia. Jordi, en primer lugar, dar las gracias por todos los que nos has compartido y agradecértelo de todo corazón, como siempre hemos hecho. Y por favor, bebe un poco de agua, porque creo que no lo has hecho a lo largo de toda la conferencia. La verdad es que los 3 ejemplos que has puesto, lógicamente el de Ruanda lo conozco a través tuyo. El de las audiencias memoriales, tuve la suerte, por indicación tuya, de estar en la de Olesa, conjuntamente con Mireia Vives, y la verdad es que fue una experiencia increíble y que aconsejo absolutamente a todo el mundo, y yo no tenía nada que ver con Olesa.
sí tengo que ver con segunda generación de la guerra civil, pero reconozco que sin haber conocido a nadie de Olesa me saltaron las lágrimas y tampoco me importó intentar retenerlas porque merecía la pena esa comunicación presencial, verbal y gestual. Respecto al tema Cataluña-España y a la pandemia, bueno, estamos conjuntamente desde hace casi 2 años en este tema por razones obvias, por a través de pantalla, y es una experiencia francamente magnífica y que realmente nunca dejaré de agradeceros. Esto es un comentario general a los 3 puntos que has tocado, pero me gustaría que de forma breve, porque ya hay una pregunta desde México, desde Monterrey, de Jesús Elizondo, que quería hacerte una interpelación, pero si me permites, Jesús, quería preguntarle a Jordi, ¿qué pasa en el mundo? No estoy hablando en España, no estoy hablando en Europa, en el mundo, ¿qué pasa? Que están cortocircuitados los sistemas de comunicación personal o mental para que vayan en aumento de alguna forma estas velicidades de diferentes tipos, o es que realmente esto forma parte del ser humano y que realmente por mucho que hagamos las personas que creemos en el diálogo, estas otras personas no van a creer nunca en el diálogo y van potenciando el odio, van potenciando la guerra, etcétera. A mí particularmente me tiene muy preocupado, exactamente igual que sé que te tiene a ti. Entonces, esta es la mini pregunta y automáticamente daremos paso a Jesús Elizondo desde Monterrey para que te haga la consideración que cree oportuno. Gracias, Jordi. Gracias, Víctor. Si acaso puedo recoger también la de Jesús y así acumulo las dos y las respondo a los dos, y si hay alguna otra también, y de esta forma intento contestar a todo. Pues adelante, Jesús Elizondo. Pues muchas gracias. Quiero comenzar mandándole un abrazo a Víctor Fanlo Hunter por la invitación y por su intervención en todo esto. Y por otro lado, Jordi, te quiero felicitar por tu generosidad y recordarte que no eres el mismo Jordi que empezó allá con el tema de Ruanda. Ahora es otro Jordi mucho más preparado y sobre todo que transmites esa condición que está en el cimiento de los mediadores. Lo mismo que le sucede a Víctor Fanlo, transpiran ese amor intenso al ser humano. Y por eso esa preocupación de ir a Ruanda, que todos nos preguntamos qué andabas haciendo por aquellos rumbos a esas edades y con esa escasa preparación. Y la explicación es que hay un compromiso con tu conciencia por ese amor al prójimo. Y hasta ahí esa parte. Quiero puntualizar sobre tu tercera experiencia que generosamente nos estás compartiendo, en el que me gustaría dejar sembrado en ustedes el cómo ayudar al pueblo español ante la controversia dolorosa de Cataluña y el gobierno central de España. Algo hemos avanzado, Víctor y yo, en este tema, pero quiero exhortar, y aquí termino, en que las dos decisiones de ambos territorios no pertenecen a una sola persona. Recordemos a Carles Puigdemont cuando toma el poder hace unos años. Convoca a una mediación internacional al mismo tiempo que declara el deseo de independencia. Ahí es en donde volteamos, porque la mediación mexicana puede hacer mucho por ayudar al hermano pueblo español. Y somos mediación internacional. El punto importante donde culmino este comentario es que debemos de diseñar un proceso de mediación ideal para el momento que está viviendo toda España. Dado
perdón, que el resultado de un acuerdo mediado vendrá de los dos parlamentos. Entonces, es muy complejo el proceso de mediación profesional, pero sí es posible. Y más adelante platicaremos más a fondo de cómo elaborar los manuales y los protocolos para ese proceso ideal, perdón, que hoy está necesitando España. Termino felicitándote, Jordi, por tu trayectoria y por tu facilidad de explicar las cosas. Es también un requisito indispensable para todo mediador profesional bien preparado, el que sepa explicar a las partes los pormenores para poder llegar a ese acuerdo sensato al que todo mundo aspiramos. Concluyo con que pues muchas gracias y espero vernos pronto en persona. Un abrazo a todos ustedes. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús, y un abrazo también a ti y a México. Pues quizás, si no hay ninguna otra, después tendremos más oportunidad de otras intervenciones o reflexiones. Intento dar explicación o algún tipo de respuesta o algún tipo de idea a las dos cuestiones. Empecé por la tuya, Víctor. ¿Qué pasa en el mundo, ¿no? Es una buena pregunta que seguro que todos los que estamos aquí nos preguntamos ante cosas que vivimos nosotros, que formamos parte del mundo, y cosas que vemos de aparentemente lejos, pero que nos afectan, nos tocan por la sensibilidad que tenemos y porque de alguna forma somos conscientes que estamos conviviendo con esta realidad. Probablemente las situaciones de polaridad que siempre han existido, ya no de conflicto, sino de polaridad, lo que estamos viendo es que somos probablemente muchas más personas más conscientes de las dinámicas de polaridad que se están produciendo. Entre otras cosas, no solo por el grado, digamos, de conciencia individual y colectiva que se está produciendo, digamos, en la humanidad, también por los avances tecnológicos que nos permiten conocer cosas que las generaciones anteriores simplemente no podían, o tardaban meses en llegar esas noticias y llegaban de forma, digamos, muy lenta, sesgada, poco documentada, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto la posibilidad, digamos, de conexión con realidades que se estaban produciendo en ese momento era muy limitada. A partir de la aceleración que se produce con toda la revolución tecnológica, esto no solo acelera los ritmos, sino que nos posibilita la sincronicidad incluso de los procesos históricos que se están viviendo, ¿no? En este momento se están, hace años ya, pero cada vez más, se están filmando situaciones reales en tiempo real. No solo de guerras, sino también de situaciones de generosidad. Open Arms, vemos en directo cómo salva vidas en el Mediterráneo ante la desesperación de personas que intentan atravesar el Mediterráneo. Y lo vemos también en directo. Igual que vemos los bombardeos en Irak, en Siria, en Israel, Palestina o en Ucrania, ¿no? Todo esto lo vemos y lo vemos, digamos, en directo y casi de forma inmediata. En algunos casos, además, de forma tendenciosa, porque los medios utilizan esas imágenes, no porque no sean ciertas, sino porque están utilizadas de una determinada manera, con un determinado objetivo, con una planificación estratégica de medios concreta para causar unos impactos en concreto, y de eso
no solo lo vivimos, sino que también somos parte afectada y seguramente tenemos el reto de discernir dentro de toda esta vorágine de imágenes y de realidades inmediatas y simultáneas que se producen en diferentes lugares del mundo y en nuestros barrios, que también vemos en directo y a veces en imágenes. Seguramente algunos de estos son los cambios, yo diría que más relevantes. Que probablemente va a continuar la situación de polaridad y que estas situaciones de polaridad se van en algunos casos a acrecentar, lo estamos viendo y lo estamos viviendo y lo estamos sufriendo de alguna forma. En relación a Ucrania, yo creo que muchas y muchos compartimos, hablando, casi no nos creemos que después de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial, después de lo sucedido en la ex Yugoslavia y Ruanda, y en tantos otros lugares en el que nos hemos dicho a través de Naciones Unidas y a través de tratados internacionales, a través de encuentros, a través de viajes que nos hemos encontrado entre unos y otros, viajando, intercambiando, que nos valoramos y nos respetamos y que estas dinámicas de destrucción no pueden volver a suceder, vemos estupefactos como vuelven a suceder, ¿no? Y nos causan una decepción enorme como personas, pero también como humanidad. En este caso seguramente es más como humanidad, más como colectivo, de sensación de decepción y de fracaso colectivo. Aquí no nos queda otra, yo diría, hay muchos caminos a recorrer en esto que voy a decir, pero no nos queda otra que el aumentar la conciencia individual y colectiva y expandirla en nuestra realidad diaria. ¿Y qué quiere decir elevar nuestra conciencia individual y colectiva? Estar atentos a nuestras necesidades y las necesidades de las personas que están cerca y lejos. Y eso significa en la traslación política hacer la presión política para que eso se tenga en cuenta y que demos respuesta colectivamente, porque eso es la política, a esas necesidades colectivas que detectamos, sobre todo de las personas, las comunidades y los grupos vulnerables. Si hay personas que no tienen que comer, si hay personas que no tienen alimentación, si hay personas que no tienen las condiciones adecuadas de educación, si hay personas que no pueden acceder a la universidad, si hay personas no vingudas, recién llegadas, que tienen dificultades para encontrar trabajo, que tienen dificultades para encontrar un lugar donde vivir, de ser acogidas en un lugar, de tener relaciones humanas y no únicamente la relación intrínseca de su familia acabada de llegar, sea que sea de Senegal, de Ucrania, de Yemen, de Israel, de Palestina, de Colombia, de Guatemala, de Venezuela, de donde sea. Ante esta situación de conciencia individual y colectiva, podemos dar respuesta individual y colectiva en nuestros grupos y presionar políticamente para que la respuesta política sea dar respuesta a esta situación. Y eso es elevarnos en la conciencia individual y colectiva y a la vez tomar conciencia de la cantidad de personas, colectivos y grupos que están activamente realizando esto en primera persona, en presente y en la actualidad. Porque esto es muy importante reconocerlo. Todo lo demás tiene mucho ruido y es dramático y trágico, pero es que hay mucha gente en el anonimato, en la discreción, porque la mayoría de gente que hace este tipo de cosas la hace en la absoluta discreción, que está haciendo esto y que manifiestan este compromiso con los ciudadanos del mundo y con la vida. Y acabo con el ejemplo de Lipton, del biólogo Lipton y de lo que él le llama las células imaginativas. Y él pone el ejemplo real, físico, científico de la oruga o el gusano, que está compuesto de miles, es un sistema de células, son miles de células, y el biólogo explica que esas mismas células de las que está compuesto el tejido del gusano, algunas de ellas comienzan
a cambiar, comienzan a transformarse y comienzan a llevar una dinámica genética y evolutiva y biológica diferente a la de sus hermanas y hermanos células del gusano. Lo que hace el gusano y el sistema del gusano es detectar que hay una agresión, que hay alguien que está poniendo, hay algunas células que están poniendo en crisis el sistema gusano y las ataca. Las ataca con la idea de eliminarlas. Y esto es lo que sucede a nivel biológico y fisiológico. Hasta tal punto que esas células se convierten en tan numerosas, aunque se hayan eliminado algunas al principio del proceso, que esas células se convierten en tan numerosas que llega un momento que ocupan y colonizan completamente el gusano, hasta tal punto que lo transforman internamente y lo transforman hasta el punto de convertirse en mariposa. Bueno, pues estas personas, este grupo de personas, estas personas comprometidas desde la discreción, etcétera, etcétera, son estas células imaginativas en las que podemos intercambiar en sinergia y alimentarnos y retroalimentarnos entre nosotros para producir esa transformación y convertirnos como humanidad en mariposa. Yo creo que esta es la aspiración profunda de la humanidad en la que estamos metidos como proceso y en la que, lógicamente, el sistema en este momento continúa, y esa sería la manifestación y la explicación de la guerra de Rusia y de muchas otras guerras y de muchas otras violencias que se han producido e incluso de la situación de Cataluña y España, se intenta eliminar a las células imaginativas y transformativas que intentan cambiar y superar las estructuras injustas del mundo. En cuanto al segundo tema, ya entrando en cosas más específicas, esto que decías, Jesús, yo creo que tenemos que agradecerte todos lo que nos has compartido y tu ofrecimiento de mediación internacional desde México. Y esto tiene un doble valor. Primero, por ser quien eres, Jesús. Por ser quien eres como Jesús, pero porque además viene de México, un país que, ya que hablábamos de la guerra civil, yo creo que fue el país que de forma significada más nos acogió justamente a los refugiados y exiliados españoles y aprovechó, tuvo la inteligencia de aprovechar las células imaginativas exiliadas que se integraron en México, muchas de ellas catalanes y españoles bien preparados y que se quedaron en México y que compartieron sus riquezas con la inmensa riqueza mexicana. Y hoy de esas riquezas y sobre todo de las ínsitas de México nos ofreces tu diamante de la mediación internacional. Esto es un ofrecimiento internacional a Cataluña y España, es decir, oigan, estamos dispuestos a ayudarles. Pues como que ni el presidente español ni el presidente de Cataluña probablemente te han dicho gracias ni han dicho gracias a México, al menos a título particular, y puedo hablar en este caso en nombre de la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU y me atrevo a hacerlo en nombre de Novact y de muchas otras personas y colectivos. Gracias, Jesús, por tu ofrecimiento y por tu ofrecimiento de ayuda y de acompañamiento como mediador internacional para poder facilitar un proceso de mediación internacional. Cuando el presidente Puigdemont hizo la propuesta de mediación internacional justo después, yo diría que al día siguiente de celebrarse el referéndum el 1 de octubre de 2017, probablemente no se entendió bien esa iniciativa, entre otras cosas, por parcial e interesada. Más allá de que el gobierno español es, como lo sabemos, es resistente y reluctante a aceptar una mediación internacional en cualquier caso, aunque de alguna forma, hay que decirlo también, lo era también en el caso de ETA y aceptó intervenciones internacionales muy importantes que han llevado pues, a la transformación del conflicto y como mínimo a la disolución del grupo terrorista. Bueno, en este caso también públicamente hay esa resistencia pública. Pero
Lo cierto es que probablemente esa iniciativa del gobierno de Cataluña llegaba tarde. También, digamos, seamos autocríticos, el presidente de Cataluña, y no solo él, sino sus antecesores, habían sido también resistentes a iniciar y solicitar una mediación internacional en relación a este conflicto. Habían también tirado directamente, cosa que sucede en los conflictos políticos complejos. Por otro lado, que las partes toman sus iniciativas, sus decisiones, a veces unilaterales, lógicamente interesadas y pensando que están representando a una colectividad que no siempre es la colectividad entera a la que en realidad están representando, también se ha dicho. Yo tengo que decir también con franqueza, me atreví a escribir un artículo de opinión el mismo día en que se celebraba la consulta del año 2014, del 9 de noviembre de 2014, por lo tanto 3 años antes, que justamente titulaba ese artículo de opinión Mediación Internacional para el Proceso, ¿no? Y ese artículo de opinión ya llegaba tarde, al menos desde mi manera de ver y mi perspectiva. Pero nunca es tarde, como sabemos, ¿no? Los mediadores, simplemente podemos decir, nunca es tarde para una mediación internacional. En este caso, y ahora hablamos quizás de la situación ya más reciente, hablamos de que hay una mesa de diálogo de gobiernos que está aparentemente en marcha. Ha habido dos iniciativas, una documentada con fotografía, etcétera, etcétera, que no pasó de la fotografía y de la documentación en el que se habían acordado cosas, pero si uno lee con detenimiento ese documento de acuerdos y tuvieran el coraje el gobierno español y el gobierno de la Generalitat de Cataluña de seguir lo que han acordado o algunas de las cosas que acordaron, entre ellas una de muy significativa, y por eso enlazo con tu pregunta ahora concretamente, una muy significativa en la que creo que discretamente sí que podría activarse la figura del mediador internacional sin que nadie lo supiera. No hace falta que nadie se entere. Por supuesto, el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat tendrían que saberlo, pero no hace falta que nadie, dejármelo decir así, se baje los pantalones y admita que necesita o no necesita la ayuda internacional. Ya sabemos que todos son muy sabios y que todos son omnipotentes y que no necesitan la ayuda de nadie. Pero si se hace con discreción, ¿qué es lo que acuerda el primer documento de la mesa de diálogo? Acuerda que se constituyen grupos de trabajo de segundo nivel de máxima confianza para avanzar en los puntos del conflicto político que deben ser resueltos y que deben ser sometidos para su consideración al presidente y vicepresidente del gobierno español y al presidente y vicepresidente del gobierno de Cataluña. Bueno, pues si tuvieran el coraje de componer esos equipos de confianza de segundo nivel, técnico y político, para que se pudieran reunir y tuvieran el coraje de aceptar el acompañamiento, digámosle como queramos, de un mediador internacional, de un facilitador internacional, de un negociador internacional, de un relator, que le pongan el nombre que quieran o que le pongamos el nombre que queramos, pero que sería una tercera figura a caballo que para ser ideal tendría que conocer bien la realidad de España y de Cataluña, tendría que conocer bien la realidad de los estados independientes, de los estados federales, de los estados con autonomía, de las regiones en Italia, de los Länders alemanes, de las federaciones suizas, etcétera, etcétera, y tener conocimientos políticos de la realidad y sociales, de la realidad social y política de Cataluña. ¿Por qué? Porque eso podría ayudar a salir de las casillas y de las posiciones y de las exigencias a cada una de las partes. Y por lo tanto, no es ninguna locura ni ninguna tontería la propuesta que tú haces por supuesto, las personas que me conocéis sabéis que suelo anotar
estas cosas que se producen porque al cabo de 2 o 3 años se producen las circunstancias en las que tienen lugar, porque forma parte de la generación de la visión común. Y por lo tanto, como estamos en esa generación de visión común, todo esto queda anotado y tarde o temprano, al menos desde mi punto de vista, hay cosas que se convierten en realidad y al menos por parte de nuestra, de estas células imaginativas que nos encontramos aquí, haremos lo posible para que se hagan realidad. Muchísimas gracias, Jordi, y coincido 100% con todos tus conceptos. Un abrazo fuerte. Gracias, Jesús. Gracias de nuevo, Jesús y Jordi, por tus explicaciones y tus comentarios. Y realmente creo que la charla de hoy va a quedar grabada no en los apuntes, sino dentro del disco duro del cerebro de cada uno de nosotros. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra consideración que queráis hacerle a Jordi Palou desde el lugar en donde os encontréis? Llevamos ya prácticamente 2 horas, no está mal, para un viernes por la tarde. ¿Hay alguna cuestión que se quiera comentar? Si es así, decidlo ahora y si no, pues callad para siempre. Y a partir... Yo os invito, ya que estamos en esto, ya que estáis Víctor, Simoneta, Inma, Mireia, si queréis añadir alguna cosa, si queréis aportar alguna cosa que no haya explicado, que creéis que vale la pena compartir, aprovechemos que estamos también en familia y que podemos hacerlo, o sea que no solo sea yo. Jordi, ¿me permites añadir como colaboradora tuya en el EP? Adelante. La importancia que hemos encontrado en esta parte más personalizada. O sea, cualquier mediación, cualquier modo de abrirse, escuchar y ser un apoyo para los demás tiene que nacer de lo que alguien muy, muy cariñosamente ha dicho, tu amor hacia el ser humano, que me encantó. Y hay un comentario en el chat que me gustó también mucho de una enfermera, ahora no logro verlo, que dice algo sobre la simetría moral. O sea, cómo el trato tiene que nacer de el estar todos en un mismo nivel. Y esto es una cosa que tenemos que aprender como personas. El trabajo, o sea, el trabajo del EP ha sido mucho el poder escucharnos mutuamente, oír puntos de vista distintos y aprender los unos de los otros. Pero también ha sido una transformación personal de cada uno, creo. Y por eso me gusta mucho insistir en todos estos sistemas que tú has descrito, la importancia que ha tenido a nivel personal y local, digamos, donde a nivel muy personal hemos hecho un trabajo con nosotros mismos transformativo. Y quería remarcarlo un poquito porque creo que es algo que a grandes niveles se piensa, pero a nivel más íntimo y personalizado no se había pensado tanto. Y me ha encantado poder colaborar contigo con el EP. Gracias. Bueno, yo muy agradecida porque, bueno, yo pienso que es que Jordi en su conferencia ha manifestado los valores esenciales que, bueno, que en estos últimos días yo he tenido la suerte, ¿no?, de compartir en estos 2 grupos, en los EP. Y bueno, y enlazando también con lo que decía Simoneta del comentario que estaba por parte de Ana Pérez, que lo tengo aquí delante, pues también es una idea muy sugerente porque el tema de la simetría, ¿no?, porque hay como cuestiones que se van repitiendo en todos los lugares, porque en todos los lugares las personas somos de la misma naturaleza. Esto es algo que hemos compartido muchas veces, ¿no?, en los encuentros, ¿no? Y esta cuestión de estar en simetría, ¿no?, de estar en un mismo plano y que nos podemos encontrar en algo que es lo que tiene el valor humano, es algo que yo pienso que, bueno, la grandeza de estos encuentros es que la metodología
que se utiliza, ojalá, o al menos es mi deseo y supongo que he compartido con muchos de los que están aquí, ¿no? Que se pudiera diseminar, ¿no? De una forma mucho más fácil, igual que ahora que tenemos la tecnología y a veces precisamente se transmiten pues justo lo contrario, ¿no? Cosas que, no sé, el otro día, por ejemplo, me llamaron por el fenómeno este que ahora está, no sé si de moda, decir de moda, pero una patología social que hay muchas del FUMO, ¿no? Que el sentimiento este que tienen los jóvenes de que si no están al tanto de las informaciones y bueno, acaban siendo adictos a las tecnologías y ojalá pudiéramos utilizar esta revolución tecnológica para que sumase, ¿no? Que hiciera una suma potente e importante para lo humano, ¿no? Que a veces está como roto, ¿no? Hay que establecer de nuevo estos puentes de comunicación y bueno, por eso la idea de buscar lo común, ¿no? Lo que nos une como seres humanos, a mí me parece una idea fantástica. Y bueno, muchas gracias y fantástico y gracias por esta charla. Muchas gracias, Simonetta. Y perdona, Mireia. No, tranquilo. Bueno, quizá compartir un poco las palabras de Víctor de este comentario que como espectador de la audiencia memorial en Olesa no estaba haciendo de que se le caían las lágrimas, sin tener nada que ver con los hechos, ¿no? Me ha sugerido poner en valor, también relacionando con las explicaciones que dabas tú, Jordi, la virtualidad de las audiencias memoriales, de estos actos, que de hecho desde el primer momento en este trabajo que estuve haciendo en Monistrol con personas que tenían 80 años, o sea que eran primera generación respecto a los hechos, lo habían vivido muchos de ellos directamente, eran supervivientes de la guerra civil, ¿no? Y de la dictadura, de la posguerra, del hambre, de los bombardeos, diversas experiencias en un solo pueblo pequeñito, de 2000 y poco habitantes ahora mismo, ponía de manifiesto esta necesidad de poder romper el silencio. Es la cuestión más importante que yo destacaría de las audiencias memoriales, es justamente este rompimiento del silencio, la posibilidad que muchos expresaban de por fin, después de tantos años y del sufrimiento interno silenciado, que no había sido ni siquiera compartido con sus propios familiares, podían hablar de lo que había supuesto esa experiencia, de cómo había afectado no solo a ellos mismos, sino a sus familias, normalmente a las madres, a las viudas, a las que habían perdido a los maridos, a los hijos, tanto en la represión inicial del 36 como después en la represión franquista. O sea, había muchísimo dolor, pero sobre todo muchísimo silencio sobre esas experiencias y sobre ese dolor. Y las audiencias les han permitido, desde el primer momento, de hecho desde las primeras entrevistas con las personas, desde las fases preparatorias, desde las charlas que hicimos en el ayuntamiento para poner en común, ¿no?, esta posibilidad de realizar un acto público como fue realmente la audiencia memorial, hasta la culminación del acto en sí final, todo ese proceso es catártico, es transformativo, es liberador. De hecho, es también una de las cuestiones que destacaban muchas de esas personas, ¿no?, que se habían por fin liberado del peso de tantísimos años, estamos hablando de 80 años con eso a cuestas, ¿no?, con eso interiorizado de esa manera. Es verdad que en Olesa, en esta última audiencia memorial, ha sido curiosa, ha sido distinta por la participación de cuarta generación. Hemos cambiado, hemos evolucionado, quizá no, Jordi, desde la primera audiencia donde teníamos personas de 80, 85 años, primera generación respecto a ese drama, hasta ahora, pasando por los hijos y los nietos en la audiencia de Sant Joan de Vilatorrada, en la que también fue potentísimo ese testimonio de los dos nietos, de dos situaciones completamente distintas, en las que uno había sido víctima del otro, pero los nietos escenificaron no solamente la comprensión de los hechos, sino prácticamente una reconciliación en público, porque se abrazaron en público, después de que el regidor de Cultura que pidió perdón por los hechos de su abuelo, ¿no? Llegar al punto de que una persona, un nieto, pide perdón por los asesinatos cometidos por su abuelo en unas circunstancias en las que él ni estaba ni tenía ninguna responsabilidad, es absolutamente liberarse del peso de la conciencia que tenía como familiar y sobre todo empatizar con el sufrimiento de la familia del otro nieto que había perdido a su abuelo simplemente porque había sido asesinado
por ser considerado franquista, ¿no? Jordi ha explicado muy bien estas etiquetas que se les habían puesto a estas personas de derechas que en el 36 son asesinadas por distintos motivos y en algunos casos en los pueblos porque había deudas entre los vecinos, porque les tenían envidia, por disputas por tierras. Este tipo de cuestiones no salen en los libros de historia y las audiencias han puesto de manifiesto la necesidad de recuperar las memorias individuales y la memoria colectiva de la sociedad entera, ¿no? Por eso me ha gustado el comentario de Víctor al decir yo no tenía nada que ver, pero a la vez estaba totalmente interpelado por esas experiencias y por los antecedentes de nuestra historia actual. Y eso también nos conecta con el Cataluña-España porque no dejamos de seguir arrastrando y sufriendo el conflicto derivado de otros conflictos anteriores, otras situaciones no resueltas, de cuestiones de diálogos que no se han podido producir, de comprensiones que no se han podido producir en el pasado. Y por tanto, poner en valor, Jordi, gracias por haber estado en ese momento adecuado para poder realizar este proyecto y para continuar, ¿no? Poner sobre todo sobre la mesa, como tú has dicho, la necesidad de que se continúen produciendo audiencias memoriales. Gracias. Y antes de que digas, Jordi, lo que sé que le vas a contestar, yo quería agradecerte las palabras que estás diciendo ahora y cómo manejasteis ese memorial en Olesa. Y desde aquí mi profundo agradecimiento y mi compromiso de deciros que si va a haber una octava, evidentemente asistiré. Pero digo más, si os puedo ayudar a poder organizar la octava, no sé en qué, bueno, sí, soy segunda generación, afortunadamente para mí, pues os ayudaré con muchísimo gusto. O sea que yo creo que estas comunidades sirven para esto y mucho más que no se ve. Muchas gracias. Sigo el orden, Simoneta, Inma, Mireia y Víctor, y también a las personas que han participado a través del chat, desde Bolivia, desde Portalegre, Brasil, desde diferentes lugares, desde México, desde diferentes lugares. Al final, lo que ponemos de manifiesto en esta simetría moral al que antes de decir referencia de Ana Pérez, es precisamente pasar de la idea a la vivencia y a la experiencia de una auténtica fraternidad universal, de experimentarnos como dice la Carta de la Paz dirigida a la ONU, hermanos en la existencia, ¿no? Hermanos en la existencia, en la conciencia de que estamos compartiendo en este momento el momento vital presente en la Tierra tal como estamos viviéndola y que somos hermanos en la existencia y que nos corresponsabilizamos no solo de nuestro destino, sino del destino de las generaciones que nos siguen, de las hijas y los hijos, de las nietas y los nietos y de los que todavía están por venir. Nada, agradeceros vuestra presencia y en fin, seguimos interconectados en esta fraternidad, en esta simetría moral para seguir produciendo miles de millones de células imaginativas que transformen nuestro mundo. Jordi, pues muchísimas gracias. Vamos a dar por concluida esta bonita tarde y simplemente quiero daros las gracias a todos alrededor del planeta Tierra, porque hemos estado conectados desde muchos puntos de este planeta, y darle la palabra a Judith Bonet, que si no hubiera sido por ella no estaríamos aquí, como he dicho al principio y lo vuelvo a decir al final. Ella quiere haceros unas puntualizaciones y con eso, si no hay nada más, despediremos la tarde y buen fin de semana a todos y a todas.